Amigos, bienvenidos a un nuevo video. La historia de hoy les va a dejar con la boca abierta, les va a dar coraje y van a sentir todo tipo de emociones. Es una historia que se me hizo bastante curiosa y se las tenía que contar. Pero antes que vaya con el video de hoy, les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram como Daniel Novelo. Si van, tírenme un comentario en el último video o la última foto que tenga. Voy a estar contestándoles todo. Y a los que hagan eso, en el siguiente video les voy a mandar saludos. Y también en el momento en mi canal de difusión de WhatsApp. Así que pónganse las pilas los que llegan primero y vámonos. Pero vean el video antes, no se vayan ahorita, termínenlo y ahora sí, luego van y me escriben. ¿Va? Tenemos un trato. Ahora no sé qué están haciendo en el momento que están viendo este video, pero también pueden grabarse, me etiquetan en Instagram y yo les recomparto. Me encanta saber que están viendo el video. No sé a cualquier hora, si es en la madrugada, no sé si mientras están haciendo tarea o lo que sea que estén haciendo. Los que me escuchen en Spotify, gracias por seguirme y calificarme con las 5 estrellas. Si no lo han hecho, háganlo. Y los que vienen de YouTube también, gracias por comentar, gracias por compartir. Estoy seguro que pronto seremos una comunidad más grande. Ahora sí, vámonos con el video de hoy. En los años 60, un bebé llamado Bruce Reimer sufrió una negligencia médica que le terminó destruyendo sus genitales. Sus papás estaban desesperados y guiados por un psicólogo de aquella época tomaron la decisión de criarlo como una niña. Una decisión que más tarde se arrepentirían y que tendría fuertes consecuencias. Ahora, ¿por qué estos papás tomaron esa decisión? ¿Qué es lo que estaba pasando por su cabecita? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Primero les voy a contar quién era Bruce Reimer. Él nació el 22 de agosto de 1965 en Winnipeg, Canadá, pero no nació solo. Nació con un gemelo llamado Brian. Eran una familia de clase media, compuesta por su papá llamado Ron y su mamá llamada Jane. Los primeros meses de estos bebés la pasaron bien, estaban sanos y no habían tenido ningún tipo de problema. Pero la cosa fue cuando cumplieron los 7 meses, porque los pequeños comenzaron a tener problemas cuando orinaban. Entonces lo que hizo su mamá fue buscar un pediatra para llevarlos y poder solucionar lo que les estaba pasando. El pediatra revisó a los gemelos y les diagnosticó que tenían fimosis. Para que entiendan de qué se trata esto que les dijo el médico, que es una condición en que la piel del prepucio se encuentra demasiado estrecha. Entonces esto ocasiona que la uretra se obstruya y cause un dolor muy agudo cuando van al baño. La solución a todo esto era que a los pequeños se les hiciera la cirugía. Los papás dieron el sí y el 27 de abril de 1966 se dirigieron al hospital. Se supone que era un procedimiento quirúrgico muy sencillo. Eso quiere decir que no implicaba ningún tipo de riesgo. Pero el médico quiso utilizar un bisturí eléctrico con la intención de poder cicatrizar el corte. De esa forma la cirugía sería más rápida. Pero cuando el doctor intentó cortar la piel sobrante, algo salió mal y terminó carbonizando el pie del bebé con el bisturí eléctrico. Estamos hablando de que prácticamente lo desapareció. Terminó la cirugía y cuando los papás les cuentan lo que había pasado, obviamente no sabían cómo reaccionar. No podían entender cómo en una operación que se supone que era sencilla podía haber pasado algo así. Era obvio que todo se trataba de una negligencia, un error humano que le podía costar la vida al pequeño y que prácticamente se le acababa de echar a perder. Ahora, la solución para este accidente no era nada favorable para el pequeño. Era imposible reconstruir el aparato reproductor del bebé. Entonces, ¿cuál sería la solución? Hasta este punto todavía no lo sabía. Ahora, ¿qué pasó con su hermano Brian? Sí se terminó la operación, él sí salió bien. Hay fuentes que dicen que fue todo un éxito y hay otras que dicen que a raíz de lo que pasó, los papás ya no quisieron que a él se le realizara. Pero mi lógica me dice que si tenían una infección y tenían que pasar por esta operación, es obvio que sí se le hizo. Para este punto, los papás de Bruce estaban tratando de entender qué hacer porque era muy difícil de comprender qué es lo que vendría para él en el futuro. ¿Tendría una vida plena? ¿Cómo se iba a sentir? ¿Cómo se iba a desenvolver? Eran demasiadas preguntas para ninguna solución. Pero un día, mientras Ron y Janet estaban viendo la televisión, vieron un programa canadiense llamado Esta hora tiene 7 días. Ahí, un prestigioso psicólogo con doctorado en Harvard llamado John Money estaba hablando acerca de una teoría revolucionaria. Pensaba que el ser humano nacía con una neutralidad sexual y que el género no era algo biológico. Él creía que lo que determina si somos hombres o mujeres es la forma en la que somos criados. O sea, según la educación y el ambiente en el que vivimos lo define. Hazme el favor, y aparte doctorado en Harvard. Pero bueno, estábamos hablando de los años 60. Entonces, este doctor habló acerca del tema de los bebés intersexuales, que son los bebés que no tienen sus rasgos desarrollados de la forma normal como un hombre o una mujer, y decía que en casos como este solo quedaba elegir el sexo
del bebé que ustedes quisieran como papás y prácticamente los podían convertir ya sea en hombre o mujer con cirugías y tratamientos hormonales. Este doctor decía que si todo se hacía correctamente, el bebé se adaptaría sin problema a la identidad que le estuvieran asignando. Obviamente todo lo que estaba diciendo no tenía ningún tipo de sustento, pero para Ron y Janet esto era un rayo de esperanza para su hijo. Entonces viajaron al hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, para ponerse en contacto con el doctor John Money. Obviamente cuando los papás le contaron todo lo que había sucedido, para el doctor fue como: aquí puedo hacer mi experimento y de esa forma puedo probar que tengo la razón. Así que se interesó muchísimo en ayudar a esta familia. Money le recomendó a los papás que sometieran a Bruce a una cirugía de cambio de sexo, pero primero sería como una cirugía cosmética, o sea que harían algo estético, pero en el sexo que ellos elegirían. ¿Qué significaba esto? Que como Bruce era un bebé, lo que se buscaba era darle una apariencia femenina a sus genitales, pero sin recrear su funcionamiento sexual. La idea de este médico es que el pequeño fuera criado como una niña y que más adelante, cuando ya estuviera en la adolescencia, se le realizaría una cirugía de reasignación de sexo completo. Ahora sí que cuando llegue ese punto, se le haría una cirugía reconstructiva y funcional. Así que Bruce fue sometido a su primera cirugía para que le quitaran los testículos y el pene que tenía dañado. En su lugar le construyeron una vagina cosmética, bulbas vestigiales y un canal vaginal, y tenía un pequeño orificio en la parte baja del abdomen para que el pequeño pudiera orinar. Este era el primer paso de su transición al sexo opuesto. Lo que sí es que hay sitios que dicen que esta operación se le hizo a los 17 meses, otros que a los 18 y algunos más dicen que a los 22 meses. No se sabe con exactitud cuándo fue, pero fue en ese ínter. A partir de este momento a Bruce le cambiaron el nombre por Brenda y comenzaron a criarla como una niña, obviamente siguiendo todos los estereotipos de aquella época. Le hablaban como si fuera la princesa de la casa, le compraban muñecas y la vestían con ropa y peinados de una niña de su edad, y a medida que iba creciendo le asignaban roles femeninos, y todo esto a cargo del Dr. John Money, que le estuvo dando seguimiento durante todos esos años. Tenía programadas sesiones de terapia con Brenda, en donde intentaba influir en su mente para que él, o bueno, ahora ella, intentara aceptar su nueva identidad. Lo que buscaban es que con el paso del tiempo su mentalidad fuera más femenina. Y para que esto funcionara, este psicólogo convenció a los papás de que nunca le dijeran a Brenda todo lo que había pasado. O sea, él jamás se iba a enterar del accidente que pasó en el hospital y de que era un varón. Ahora, a partir de este punto, les voy a empezar a hablar de Bruce como Brenda, para que no pierdan el hilo y me entiendan. Por más intentos que hicieran por intentar cambiar el género, todos los métodos fallaban, porque desde pequeña, Brenda tenía interés por actividades masculinas, y se le notaba que estaba muy incómoda con la identidad que tenía. Cuando tenía que escoger sus juguetes, prefería los de un niño. También le gustaba jugar rudo, treparse en los árboles, utilizar pantalones y ropa masculina, y además intentaba orinar de pie. Y algo muy curioso es que decía que de grande quería ser basurero. Conforme Brenda fue creciendo, fue teniendo problemas al relacionarse con personas de su edad. Ella quería compartir el tiempo jugando con los varones, pero seamos sinceros, a esa edad los niños no quieren jugar con las niñas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que terminaban rechazándola. Ahora, cuando intentaban que él jugara con las niñas, de alguna manera tampoco era aceptada porque tenía una forma muy brusca de jugar. Decían que jugaba diferente. Entonces, esto le comenzó a causar un conflicto a Brenda porque no encajaba ni en el lado A ni en el lado B. O sea, ni con los niños ni con las niñas. Para que me entiendan y sin la intención de ofender a nadie, en esta época sería algo así como una chica tomboy, que es como se le suele decir despectivamente en la actualidad. Mientras tanto, las sesiones de terapia con este psicólogo iban subiendo de tono y cada vez se ponían más turbias. A Brenda le hacía preguntas sobre cómo se sentía con su cuerpo y si sentía atracción por los niños. Incluso se dice que en algún momento le llegó a mostrar películas de adultos con la intención de que ella entendiera cuál era su rol. Algo completamente fuera de lugar. Ahora, su gemelo también era parte del experimento, o al menos lo utilizaba. Les pedía que se inspeccionaran mutuamente sus genitales y luego los hacía que tuvieran comportamientos sexuales muy parecidos al de una relación sexual. Los ponía a ensayar posiciones como el misionero, justificando que todo era parte del ensayo para que ellos entendieran cuáles eran sus roles. Y lo más turbio del caso es que en algunas ocasiones él los observaba solos y en otras hasta llevaba a sus colegas. Yo creo que este doctor no estaba bien de su cabecita. No sé si se convirtió en una obsesión lo que él creía, o de plano no estaba bien de su cabecita por otra razón. Y para todo esto los pequeños recibían abuso verbal, un comportamiento que John Money no tenía cuando estaba con los
papás, pero cuando estaba solo con los pequeños se comportaba de una forma distinta. Cuando Brenda estaba a punto de llegar a la pubertad, sus papás estaban listos para dar el último paso para su transición, así que la obligaron a tomar hormonas femeninas. Eso hizo que sus pechos y caderas comenzaran a crecer, y eso no le gustaba para nada a Brenda. No solamente se sentía incómoda, sino que también le causaba mucha inseguridad. No quería que la gente notara que su cuerpo estaba cambiando, y además súmenle que sentía que prácticamente no era su cuerpo. Así que le comenzó a dar ansiedad y comenzó a comer en exceso. Eso hizo que subiera de peso y que usara la ropa cada vez más holgada, que también eso fue un intento para ocultar los cambios físicos por los que estaba pasando. Prácticamente Brenda estaba en la fase 2 de la teoría de este doctor. La tercera sería la cirugía en la que sus serían funcionales. No sé si para este punto se preguntan cómo es que a Brenda le hacían todo esto sin que ella se preguntara qué es lo que estaba pasando, porque no le podían decir la verdad. Entonces, ¿qué creen que le decían los papás? Pues le inventaban que la iban a operar porque algo no estaba bien en sus partes íntimas, pero no le daban tanta explicación. Entonces Brenda pues no entendía qué es lo que estaba pasando. Además, estamos hablando de que estaba en plena adolescencia. Su cuerpo estaba cambiando, bueno, de por sí estaba cambiando, pero con las hormonas estaba cambiando muchísimo más, y su mente era todo un caos. Brenda se sentía cada vez más insegura. No le gustaba lo que veía en el espejo, aunque intentaba maquillarse o ponerse vestidos, no se sentía nada cómoda y tampoco era parte de algún grupo. Y en el fondo sabía que algo no cuadraba, algo no encajaba. No era normal que se sintiera de esa forma. Y a eso súmenle que en la escuela recibió un montón de burlas, pues obviamente su autoestima estaba por los suelos. Brenda comenzó a tener actitudes más rebeldes. Incluso se supo que hasta llegó a cometer delitos en algunos comercios. Delitos pequeños, se robaba cosas de las tiendas y tenía arranques de enojo que se llegó a agarrar a golpes con sus compañeritos. El comportamiento de Brenda se estaba saliendo de control y cada vez era más difícil controlarla. Con todo esto que estaba pasando, la familia de Reimer comenzó a desmoronarse. El papá comenzó a hundirse en el alcoholismo. La mamá comenzó a tener conductas depresivas y el hermano gemelo de Brenda comenzó a tener actitudes rebeldes porque sentía que nunca le habían prestado atención. Desde que Brenda era pequeña, toda la atención se había centrado en ella, dejando a un lado lo que le pasaba a su gemelo. Sin darse cuenta, los papás convirtieron a su otro hijo en la sombra de Brenda. Era algo así como decir, pues nos enfocamos en el que nos necesita porque el otro puede con todo. Y la realidad es que ninguno de los dos podía con todo. Brenda comenzó a sufrir una fuerte angustia y síntomas de depresión que la llevaron a pensar en quitarse la vida. En un momento de su adolescencia llegó a tomar un montón de pastillas para dormir e incluso llegó a amenazar a sus papás de que se iba a tirar de un puente si la obligaban a pasar por su segunda cirugía. Con todo esto último, era evidente que el experimento del Dr. John Money era todo un fracaso y había terminado afectando a toda la familia. Lo curioso es que por otro lado, este doctor estaba presumiendo todo lo contrario. Él estaba seguro que su experimento era todo un éxito y se negaba a aceptar la realidad que cada vez era más evidente. Los papás de Brenda, ahora sí, por alguna extraña razón se les cayó la venda de los ojos y comenzaron a dudar de que el doctor John Money tuviera la razón. Entonces consultaron con otros médicos. Querían tener otras opiniones acerca del caso y todos los profesionales con los que acudieron quedaron impactados con la historia de Brenda. No sé qué les impactaba más, que los papás hayan creído en lo que les dijo este doctor o que el doctor tuviera estas ideas, y le recomendaron a los papás que hablaran con su hijo y que le contaran toda la verdad. Entonces los papás se sentaron con Brenda y le contaron todo, que desde que nació era un niño y que todo había sido parte de un experimento porque tenían la esperanza de darle una vida plena, pero como mujer, después de lo que había pasado con el accidente. Lo que sí es que no hay mucha información de cómo reaccionó Brenda, pero para ella fue un alivio porque ahora sí entendía por todo lo que había pasado y entendió por qué nunca se sintió cómoda siendo una chica. Y ahora sí tomó la decisión de abandonar esa identidad y reconstruir su vida, pero ahora como un hombre. Comenzó terapias hormonales para revertir la feminidad que había alcanzado y también pasó por varias cirugías, entre ellas una mastectomía, que por lo que entiendo fue para estilizar el pecho masculino, y luego se sometió a operaciones de faloplastía para reconstruir su pene. Y como con el nombre de Brenda nunca se sintió cómodo, decidió cambiarse el nombre a David. Para este punto ya había pasado por 3 nombres: Bruce cuando nació, Brenda cuando lo cambiaron de identidad, y ahora que estaba reconstruyendo su vida, estaba listo para salir al mundo, pero como David. De hecho, el nombre lo eligió haciendo referencia a un cuento bíblico, que es el de David y Goliat, que seguramente lo habrán escuchado, aunque no sean religiosos. Eligió ese porque él sentía que durante los primeros años de su vida había luchado contra un monstruo. Al final David tendría su identidad de varón que siempre quiso, y con eso dejaría los años más
más oscuros de su vida. Su vida mejoró, comenzó a tener amigos, estudió y cuando tenía 25 años se casó con una mujer llamada Jane Fontaine. Esta chica tenía 3 hijos de relaciones anteriores, pero a David no le importó, adoptó a estos 3 niños y se convirtió en padrastro. Parecía que la vida de David al fin se encontraba plena, pero el pasado no se borra tan fácilmente. Las consecuencias psicológicas de haber sido parte de un experimento nunca lo dejaron tranquilo. Así que por más que David avanzaba, el pasado siempre lo perseguía. En el año 1997, el sexólogo Milton Diamond lo convenció para que pudiera contar su historia, porque para todo esto el Dr. John Money seguía vivo, y como tenía sus seguidores y él contaba que todo había sido un éxito, alguien más podría sufrir por lo mismo que él. El reconocimiento de su caso fue internacional. Y luego, el periodista, autor y novelista canadiense John Colapinto escribió un libro contando su historia, y se llamó Como lo hizo la naturaleza. En este libro hablaba de lo difícil que había sido su vida, y también esperaban que nadie volviera a pasar por ello. Para todo esto, David y su mamá llegaron hasta el programa de Oprah. Ahí contó toda su historia, se le pudo ver que estaba muy tranquilo, entendía a su mamá y la razón por la que lo hizo, pero su mamá se veía dañada, afectada, no se perdonaba lo que había hecho. Y algo muy curioso es que David contó que en esa etapa en la que estaba creciendo, en alguna ocasión fue muy difícil ver cómo un niño le daba un beso en la mejilla. Para él fue muy incómodo y fueron cosas que con el paso del tiempo le fueron afectando. Por otra parte, Brian, el gemelo de Bruce, Brenda y David, fue muy difícil para él toda esta transición y todo lo que pasó, no solo porque no le dieron atención, sino porque también se enteró que no era el único varón y todo lo que habían vivido fue muy traumático. Eso hizo que tuviera problemas emocionales y con el tiempo se fueron intensificando y años más tarde le detectaron esquizofrenia, hasta que finalmente en el año 2002, cuando tenía 32 años, falleció a causa de una sobredosis de sus medicamentos psiquiátricos. Lo que sí es que nunca se supo si fue un accidente o fue provocado por él mismo. Cuando David se enteró de esto fue totalmente devastador. Siempre había tenido una conexión con su hermano gemelo. Desde que eran niños no solo se parecían físicamente, sino que también compartían emociones y formas de pensar muy similares. Esta noticia terminó hundiendo la vida de David. Comenzó a tomar malas decisiones con su dinero y eso hizo que se endeudara. También tuvo problemas con su esposa y le pidió que se separaran. Y ese fue el empujón que le faltaba para caer de nuevo en el abismo del cual le había costado tanto trabajo escapar. Hasta que lamentablemente el 4 de mayo del año 2004, a la edad de 38 años, David no soportó más y tomó la decisión de irse de este mundo. Se encontraba dentro de su vehículo en su ciudad natal cuando se dio un disparo en la cabeza. Según los informes, David se quitó la vida a causa de todas las secuelas emocionales y psicológicas por las que había pasado. Un experimento social que no fue un éxito, obviamente. Ahora, ¿qué pasó con el Dr. John Money? Pues bueno, él también se fue de este mundo en el año 2006 a la edad de 84 años y fue debido a complicaciones de su enfermedad del Parkinson. En su momento, este hombre fue reconocido por sus aportes en el campo de la pero cuando se supo toda la historia de David, su reputación fue manchada. Y lo curioso es que él se fue pensando que todo fue un éxito. Pero la historia de David y el tiempo dieron la razón de que este doctor estaba completamente equivocado y que la identidad de género sí tiene una base biológica y no puede simplemente cambiarse simplemente porque alguien lo decida o lo imponga. No sé qué es lo que estaba pasando por la cabeza de este señor, si tenía algún problema, si no estaba bien de su cabecita, porque sus comportamientos no solamente no eran éticos, sino que eran extraños y turbios. Ahora es muy triste lo que le pasó a este chico. Básicamente desde los primeros meses por culpa de una negligencia y es algo que es imposible que no te dé coraje. No sé qué haría cada uno de ustedes si se enteran que le hacen eso a su pequeño, porque cualquier cosa que hagas o como reacciones de alguna manera no le va a devolver lo que perdió. Si alguno de ustedes es doctor, por favor, hagan bien su trabajo. Nuestra vida muchas veces depende de ustedes y si piensan estudiar medicina, por favor, sean de los mejores, cambien el mundo, sean la diferencia. Ahora, lo único que les puedo dejar con este video es que muchas veces los papás intentan tomar decisiones que para ellos, en su criterio o en su educación, creen que es lo mejor. A lo mejor los papás de Bruce intentaron hacer lo mejor que creyeron para él, pero conforme pasó el tiempo se dieron cuenta que la decisión fue muy mala. Con este video les digo lo siguiente: nunca le mientan a sus niños, díganles la verdad de lo que pasa en sus vidas. Pero bueno, a todo esto, ¿qué opinan con este caso? Mi nombre es Daniel Novelo.